Y realmente quiero tomar estas palabras ahora que estábamos orando. Nosotros tenemos unos minutos para orar antes del servicio, los servidores, y creo que el Señor ahí me complementó con algo que pidió nuestro querido Rodrigo, que oró esta mañana, y es de que efectivamente la palabra haga un cambio en nuestra vida, pues. O sea, si a algo tenemos que prestarle atención, porque hemos asistido a conferencias, en la prepa, en los colegios, en las universidades, nos dan conferencias y nos dicen una cantidad de cosas, materias que vimos y todo esto, y generalmente a muchas de esas cosas nunca le poníamos mucha atención. Algunos íbamos porque nos tocaba ir y nos dormíamos, y, en fin. Pero sí les digo, mis hermanos, a la palabra de Dios hay que prestarle una real atención. No es como aquellas conferencias. Hay que prestarle una atención de vida o muerte. Así de sencillo. Porque en la palabra está nuestra salvación. Y ella es la que da testimonio de Jesús. Así dice la palabra en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna, dice el Señor. Entonces, la palabra de Dios es delicadísima, ¿sí? Porque algo muy real, lo más real que existe de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y lo más real que existe, hermanos, es que hay una condenación eterna. Esa es la realidad, hermanos. No importa que en el funeral, en la lápida, ahí digan que descanse en paz, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. La realidad de nosotros y por lo cual nosotros trabajamos es para ganar candidatos para el cielo. Es para ser canales de salvación para la gente, porque tú no sabes cuándo te vas a enfrentar con esta realidad de la eternidad. ¿Y cómo será de grave que Jesús mismo murió por eso? Dios dio a su Hijo para salvarnos de semejante castigo. Es algo que a mí no me cabe en la mente tan grande amor. De veras, de veras. Es algo que no lo logro concebir. Yo no sé tú, pero yo no logro entender semejante amor. Híjole, hermanos, yo veo cómo queremos a nuestros niños. Pero tú no ofrecerías a tu niño en sacrificio por mí. Eso no lo haría ninguno de nosotros. Y Dios lo hizo. Entonces la cuestión no es tan sencilla. Yo estoy seguro, mis hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros tenemos en nuestras colecciones de fotos de casa, ahí que mantenemos, hoy son digitales, tenemos fotos con artistas o con cantantes o con gente famosa que un día fuimos a un concierto o algo y nos topamos al artista y me das una foto. Y ahí se toman una foto con el político o con el artista de moda o algo así. Y guardan esa foto, ¿para qué? Guardamos esas fotos, yo también tengo, para presumirlas el día de mañana. Sí, ahí abren el álbum y, ay, aquí está mi mamá, mira, y aquí está mi papá, y aquí está Luis Miguel. ¿Estás con Luis Miguel ahí? Fíjate, sí, no, mira, aquí estoy con el Buki. No, mira, aquí estoy con el Buki. No, y aquí estás mira, aquí estás con Bad Bunny. No, ese sí no. Pero ahí estás con él. Sí, y una cosa, qué vergüenza. Esa foto sí, deshazte de esa foto. Entonces, fíjate que tú tienes esa foto, ¿sí? Y te gusta presumirla. Pero estoy seguro que si le preguntas a Luis Miguel o a ellos si te conocen a ti, ellos van a decir, no sé quién es. Me tomo fotos con tantos. O sea, ¿qué va a decir? No lo conozco. No sé, no lo conozco. Y yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, mis hermanos, porque el tiempo vuela. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22, 23. ¿Sí estamos ahí?
Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense esto, mis hermanos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjese esta clase de gente, hermanos. No es cualquier persona. Es alguien muy allegado religiosamente al Señor. Y me gustó mucho lo que compartió Pedrito el viernes. Fíjense que me gustó tanto que yo dije: Señor, tú estás hablando porque estamos hablando del mismo tema. ¿Cómo es posible que haya habido discípulos que caminaron con el Señor 3 años y medio y no se convirtieron al Señor? ¿Sí? Porque aquí el meollo del asunto es la conversión, no es otra cosa más. Porque ¿cómo puede ser posible que estemos viniendo domingo a domingo y no nos convirtamos a Cristo Jesús? Fíjate, hermano, eso a mí me taladra. ¿Cómo es posible que estés tan cerquita del cielo y vayas a parar al infierno? Eso está terrible, hermano. Eso a mí me taladra. Y este mensaje, hermanos, es más una enseñanza para que tú la reflexiones, porque yo no te voy a dar la solución está en ti con el Señor. Pero sí espero que reflexiones, hermano. Aquí tengo familia y tengo amigos y tengo hermanos y algunos más allegados, pero hermanos, quisiéramos con todo nuestro corazón vernos en la presencia del Señor juntos el día que la iglesia se vaya. Y entonces dice, el 23, dice así: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No existe, hermanos, no existe una expresión más aterradora que alguien algún día pueda escuchar de la boca del Señor mismo que esta. Les voy a confesar, para mí es el pasaje más terrorífico de la Biblia. ¿Cómo es posible que toda la vida que tú viviste, que todo lo que tú te creíste, ¿sí? Préstenme atención, que no les quite la atención otra cosa, hermanos. Es como que si se la estuvieran poniendo al Señor mismo. ¿Cómo es posible que tu creencia, que tu manera de vivir, que tu pensar que estás bien, el día de mañana reciba como respuesta del Señor: apártate de mí, no te conozco? Híjole, hermano, eso taladra, a mí me deja frío. Lucas 10, mire lo que dice en Lucas 10, mis hermanos. Lucas 10, versículo 17. Miren lo que dice Lucas 10, 17, mis hermanos. Dice así: el Señor había mandado 70 discípulos a predicar. Alguien dice que las 70 palmeras que hay allá en Elim, en el Antiguo Testamento, creo que es ese lugar, no sé si alguien me corrige, pero creo que 70 palmeras donde llegó el pueblo de Israel simbolizan estos 70 discípulos. Es un pensamiento ahí teológico que alguien dijo. Pero bueno, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Acuérdese que aquellos a los que el Señor les dijo: apártense de mí, dice: en tu nombre hemos echado demonios. ¿Sí? El 18, ¿qué dice? ¿Qué dice el 18? Y les dijo el Señor: sí, claro, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué maravilloso poder el del Señor. Versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El 20: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ese no es el punto para uno regocijarse. Regocíjate porque tu nombre está escrito en los cielos. De eso sí podemos regocijarnos. De que Dios me sane, qué maravilla. Es una maravilla, pues aquí oramos y yo sé que el Señor sana. Es más, te voy a decir algo, mi hermano. Antes de que conocieras a Jesús te sanaba, ¿o no?
Yo soy una prueba viva de eso. A mí me dio meningitis, no sé si algunos saben de eso. Tengo una herida en el cerebro de eso, de 9 meses de nacido, de 10 meses. Cuando yo leí un versículo ahí que desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, dice la palabra, yo me acordé de eso. Porque los médicos en aquel tiempo en su ignorancia le dijeron, a mi mamá le dijeron, para algo está puesto este niño. Entonces, el Señor no ha sido nuestro Señor nada más desde el día que lo conocimos. El Señor ha sido nuestro Señor, que dice la palabra, va mucho más allá, desde el principio de la fundación del mundo. Fíjate, ya nos tenía vistos el Señor. Ya nos tenía vistos. ¿Sí? Y mejor aún, conocidos. Entonces el Señor dice aquí, no se regocijen de tantas cosas que hacen. No estén satisfechos ni se jacten de todo el trabajo que ustedes viven haciendo. No piensen que eso es una maravilla. Maravilla es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sí es para uno hacer fiesta. Eso sí es para uno regocijarse. ¿Sabes qué? El Señor me conoce. Porque lo importante no es conocer a Dios. Sí, dice la Biblia, hay que conocer al Señor, claro. Pero es mutuo. Si en realidad yo conozco al Señor, como dice la Escritura, el Señor me va a conocer a mí también. Lo más importante no es hacer muchas cosas, hermanos, sino ser conocidos por el Señor, que Él nos reconozca como de su propiedad. Y eso es en lo que tú y yo tenemos que cerciorarnos, mis hermanos, porque no se consigue haciendo cosas. No se consigue, hermano. No basta con creer. Pues hasta los demonios creen, hermanos, y tiemblan. No, yo creo. No, hermanos, nuestra vida tiene que estar convertida a Él. Convertida a Él. Ya no soy yo, mas vive Cristo en mí, dice la palabra. Ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mí. Entonces la cuestión es de conversión, no es de convicción, es de conversión. Y cuando alguien está convertido al Señor, puede regocijarse porque su nombre está escrito en los cielos. Vamos a 1 Corintios 8, por favor. Versículo 3. Y en lo que dice esta palabra, mis hermanos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Miren que lo importante es ser conocidos por Él. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firme. El fundamento de Dios es firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuál es una de las características de aquel a quien el Señor conoce? Que se aparta de iniquidad. Mire, ahí hay una fórmula, hermano. Ahí hay una cuestión tremenda. O sea, apartarse de iniquidad no es el camino para que el Señor me conozca, no. Apartarse de iniquidad es el resultado de que el Señor me conozca. Es el resultado de yo ser conocido. ¿Sí? ¿No has ido a alguna fiesta alguna vez, hermano, donde no estás en la lista de invitados? Que vas a entrar y, perdón, Señor, usted no está aquí. No está en esta lista. Fíjate, hermano. Recuerdo un homenaje que le hicieron a un poeta allá en mi tierra, en mi pueblito, hace muchos años, 50 años yo creo, o menos, pero recuerdo pues. Y el poeta se vestía muy fachosamente, le dicen humilde, pues es que la humildad no tiene que ver con la ropa, pero lo voy a tomar de ahí del mundo, ¿sí? Muy pobremente. Y estaba el homenaje era en el club más lujoso de la ciudad, ¿sí? Y le iban a hacer un homenaje al poeta, y tenía varios libros.
Y pues ya empezó a llegar la gente vestida de gala y de lujo. Y a ver, ¿usted cómo se llama usted? No, apellido. Ah, sí, pase, por favor. ¿Y usted el otro? Sí, pase, por favor. Y llegó el poeta. Pues él no estaba en la lista porque el homenaje era para él. Y como lo vieron tan mal vestido, no lo dejaron entrar. No, sáquese, sáquese. Y entonces le tocó a él mandar a decirle a alguien adentro que ahí no lo dejaban entrar. Y entonces pues le dio qué vergüenza al que estaba en la puerta. Dijo, ay, perdón, usted es el poeta. Disculpe, sígase. Pero ahí lo tenían afuera y la gente adentro esperando que saliera el homenajeado y él allá afuera no lo dejaban entrar. Pues fíjense que todas estas cosas tienen que ver mucho con el tema, mis hermanos. Lo más importante es ser conocidos por el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Vamos ahí, por favor. Nahum es un libro que está en la Biblia. Nahum capítulo 1, versículo 7, solo tiene un capítulo, creo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Sí o no? ¿Así es el Señor o no? Y conoce a los que en Él confían. Él los conoce. Tremendo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9, ¿qué dice, mis hermanos? Dice así: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hasta ahí, el resto del pasaje es de otro tema, pero quiero enfocarme en la parte A del pasaje. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Sí? Y por allá dice en otro pasaje, en Corintios dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Por allá dice en Corintios. O sea, somos bien conocidos por el Señor. Recibir de parte, mis hermanos, del mismo Jesucristo, estas palabras: aléjate de mí, porque no sé quién eres. O sea, el Señor en cuestión humana, terrenal, nos conoce a todos. Por supuesto que si hasta los cabellos están contados, dice la palabra. Pero que nos conozca como sus hijos. Porque yo puedo conocer a todos los chavos de mi colonia, pero yo sé quiénes son mis hijos. Y a los demás sí me dicen, ¿y conoces a este? Ah, sí, vive en la casa de allí. ¿Y conoces a este? Sí, cómo no, está en la primera casa allá de la entrada. Y este, sí, lo veo cuando voy a la tienda. Así. Y este allí, ah, ese es mi hijo. Fíjate, ese es mi hijo, te lo presento. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Este grupo que se acerca al Señor ahí al final y dice, ¿no hicimos esto? ¿Acaso no faltaba yo un domingo? Si ahí estaba. Amiga de Pedro era yo. Iván me caía mal, pero yo iba de todas maneras. Hasta pasé a orar por enfermos que se sanaron, Señor. Y yo os diré, pues a mí eso no, a mí eso me resbala, fíjate, yo no sé quién es. El Señor es radical, hermanos. Algunos creen que el Señor sigue siendo aquel Diosito que se cuelgan o que ponen en una pared por ahí y le dicen Diosito. No, es un Dios verdadero y radical, hermanos, radical. Qué bueno que la vida es cortita para irnos rápido con Él. Qué terrible seguir viviendo aquí 100 años, 200 años. Qué terrible para los antiguos. A mí me parece muy terrible eso. Qué bueno que ya nos vamos. Yo estoy feliz que el Señor ya viene y yo me voy, porque a mí me conoce. No sé tú, ¿en dónde andas? ¿En dónde estás? Porque en un abrir y cerrar de ojos no estaremos, y también esto se va a quemar todo, y todo elemento será deshecho, y habrá una nueva tierra donde reinará la justicia, la santidad, no habrá más llanto ni más dolor. ¿No quieres vivir ahí? Yo estoy cansado de esto aquí, hermano. Estoy cansado de este dolor de cadera que no me deja. Estoy cansado del dengue, estoy cansado del COVID, estoy cansado del asesinato, de la desaparición. Estoy cansado de este mundo, hermano. Yo quiero un mundo diferente, y aquel que está convertido a Cristo eso anhela.
Yo no sé si tú anhelas quedarte aquí y tener el mejor carro, y eso no me interesa a mí. Ponme la mansión más lujosa que haya en este mundo. Ayer vi en el internet, hay un carro que vale 125 millones de euros. Un carro. No se compara con la gloria que ha de manifestarse después. No creas que al Señor lo deslumbra el último Mercedes-Benz. Ay, no lo descresta eso. Señor, mira el iPhone X. ¡Wow! Ángeles, ustedes no me habían dicho que ya sacaron el... Por favor. Y a veces pensamos en un Dios así. Que alguien haya estado pensando toda la vida que es cristiano, pero finalmente quedar excluido de la presencia del Señor por toda la eternidad y escuchar semejante declaración de parte de Cristo, hermanos, será el momento de mayor confusión y angustia que usted se pueda imaginar. Miren, Daniel 12:2, miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor, miren. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para y confusión temporal perpetua. ¿Tú te imaginas en este momento en el infierno las almas tan confundidas que hay ahí? ¿Por qué vine a parar aquí? Si yo era de las que más daba, yo no faltaba, yo leía también la Biblia, no dejaba de rezar. Y ahí está. Confusión perpetua. Fíjate hermano, que lo que tú esperas resulta en un fiasco el día de mañana. ¿Sí? Eso causa confusión. Mi esposa ahorita estaba diciendo, yo confié en un amigo del trabajo, confianza. ¿Sí? Y me defraudó. ¿Qué causa en eso? Una confusión. Oye, pero ¿por qué me hizo eso? ¿Cómo es posible? Y da un dolor. Dice uno, caray, ¿cómo me hicieron esto? ¿Tú crees que en el infierno todas las almas que están allá alaban al Señor hoy? No, le están echando más chispas desde allá. ¿Cómo me engañaron? Eres malo. Porque en las plagas y todo lo que va a caer en la semana de la tribulación, dice la palabra de Dios, que en lugar de arrepentirse, blasfemaron más contra el Señor. No creas que la maldad allá se acaba. La maldad no tiene fin ni tiene límite. Por eso el Señor tiene que cambiar todo y volver a empezar. Nosotros no mejoramos. Tenemos que morir y que nazca una nueva semilla gloriosa y victoriosa, revestido del hombre glorioso que va a vivir por la eternidad. Este cuerpo no entra hacia la presencia de Dios. Nosotros no tenemos. La culpa no es de un gobernante de un país, la culpa es de todos. Somos una generación corrupta, somos una generación perdida, somos una generación que lo que nos dicen que no hagamos lo hacemos. Somos una generación que vivimos en lo malo sabiendo que debemos actuar en lo bueno. Eso somos nosotros. Es más, el Señor la llamó diferente, la llamó generación perversa y maligna en el libro de Filipenses. La confusión es uno de los, yo diría es uno de los castigos más terribles que va a tener ahí, o que van a tener las almas ahí. Aparte de aquellos que se creen ser cristianos sin realmente serlo, y que serán confundidos perpetuamente. También la palabra nos enseña que hay otros que van a ser confundidos, tremendo. Por ejemplo, en Jeremías 23, del 29 al 40, del 39 al 40, vamos a leer mucha palabra, mis hermanos. Jeremías 23, del 39 al 40. Jeremías 23, del 39 al 40 dice, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. El 40, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido.
Ahí, si ustedes se meten a todo este pasaje, está hablando de los falsos profetas que hablan en el nombre del Señor sin que el Señor les haya dicho nada. ¿Sí? Aquellos que dicen a menudo, Dios me dijo, en lugar de decir la Biblia dice. Pues esos sufrirán una confusión eterna. Isaías 41:11, miren lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Isaías 41:11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo, los que viven enojados con Dios porque Él no les complace sus gustos y sus peticiones. Es que ¿por qué no me da esto el Señor? Pues bueno, la confusión te espera. Aquí no hay más nada que hablar, el Señor es bien radical. Isaías 42:17. Otros que van a ser confundidos eternamente. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Isaías 66:5 dice así. Isaías 66:5 dice, oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra. Bendito Dios. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Sí, cómo no. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aquellos que nos aborrecen por ser cristianos y que se burlan de los cristianos, que es burlarse de Cristo, entre otras cosas, serán confundidos, ¿qué dice? Por siempre. En cambio, aquellos que vivimos la conversión en Cristo, que no estamos jugando la parte, que tenemos un día específico cuando Cristo vino a nuestras vidas, que puedes decir cuándo el Señor te transformó, que algunos no pueden. Oye, ¿cuándo te convertiste a Cristo? No saben, no hay conversión. Cuando hay conversión, hay testimonio. Hay testimonio. Primera de Juan 5:10 dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Hay testimonio. Oye, ¿sabes qué? Sí, un día alguien me habló de la palabra y fíjate, me invitó a leerla. Él oró por mí y yo me di cuenta que estaba equivocado y le pedí perdón a Dios. Y Cristo vino a mi vida y cambió mi vida. Yo antes era esto y ahora soy esto. Yo antes era ciego y ahora veo. Así de sencillo, hermano. Los que estamos convertidos al Señor, los que hemos nacido de nuevo, hay algo que la palabra de Dios nos tiene muy bonito para nosotros y está en el Salmo 25, versículo 3. En el Salmo 25, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y esto es para los que estamos convertidos al Señor. No sé si tú te gozas igual que yo. Bendito sea Jesús. Ojalá quiera el Señor que Iglesia a la Puerta sea una iglesia de conversión. ¿Sí? No de convicción, sino de conversión. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será ninguno. Serán avergonzados, eso sí, los que se rebelan sin causa. Entonces, jamás seremos confundidos, hermanos, y eso es algo que a mí me da mucho gozo. No voy a ser confundido. Entiendo la palabra. Imaginémonos, hermanos, por un momento, mire, por un momento, yo siempre he pensado esto. Imaginémonos por un momento la confusión y la angustia de aquellas personas cuando Dios cerró la puerta del arca. ¿Tú te imaginas un ratito eso? No hay escapatoria ahí, no hay para dónde irse. Las aguas van subiendo y subiendo y subiendo y adiós todos con sus empresas, porque también habían empresas allá. También había una vida allá como la que tenemos acá, también había una vida allá. Eso es todo. El mundo ha crecido en formas de movernos más, pero las necesidades siempre han sido las mismas. Comer, vestirse, tener una casa, gente que trabaja, gente que genera empleo. Allá también los había. Y no creyeron. Y no creyeron.
¿Ustedes se imaginan la angustia de esas personas cuando se cerró la puerta? Está terrible la cosa. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser aquella gente cuando venga el Señor por su iglesia? Porque el Señor va a venir por su iglesia. Y no es malo creerlo. A mí me da mucho ánimo eso. El Señor va a venir por su iglesia. Hay muchos pasajes que lo dicen en la palabra, no podemos negarlos ni arrancar la hoja. Pero ustedes se imaginan el día que el Señor venga por su iglesia y a los que tanto se les ha dicho, se queden aquí. ¿Cómo irá a ser la angustia? Se fueron. ¿Ah? Que llegues tú un domingo aquí al servicio y se fueron. Fíjate, y tú con la comida que ya traes para la comida familiar, hermano. ¿Ah? ¿Y qué pasó con ellos? Sabe, se los llevaron. ¿Quién? Los ovnis, van a decir. Eso van a decir. Los ovnis. Hermanos, vamos a ir. Y yo no puedo hacer nada por mi papá. Si lo tuviera y no creyera, yo no puedo hacer nada. Si él no escucha la palabra y no se arrepiente y le pide al Señor, dame Espíritu Santo, estoy perdido, no puedo vivir sin ti, estoy equivocado, perdóname, por favor, Señor, quiero conocerte. El Señor no va a hacer nada, porque no es por eso, no es por haber estado cerca y haciendo cosas y milagros y el Señor dirá, yo nunca os conocí. Yo espero que esto nos zarandee un poquito, mis hermanos, un poquito. Porque qué bueno es estar viniendo, qué bueno es estar escuchando, qué bueno es estar leyendo, pero convertido al Señor. Es una maravilla. Yo convertido al Señor, también puedo disfrutar la vida, fíjate. No necesito estar de rodillas todo el día, ni con una Biblia debajo del brazo por toda la calle. No, eso déjaselo a las sectas. No, nosotros somos libres en Cristo, sabemos en quién hemos creído, sabemos quiénes somos y sabemos para dónde vamos. O sea, a nosotros no nos confunden. Nosotros no necesitamos trabajar por nuestra salvación. Ya hubo uno que pagó la deuda. Y aceptar ese pago en mi vida es parte de la conversión. Oye, yo acepto que tú pagaste por mí. Ahora yo soy salvo. ¿Por qué? Porque tú pagaste por mí, Señor. Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahora quiero que vayamos a Mateo 25, mis hermanos. Esto está un poquito larguito. Esperemos que allí Jonas no me ponga cara ahí de limón. Pero mire, Mateo 25, mis hermanos, dice así, versículo 1. Fíjense en esto, hermanos. Aquí vamos tomando un poquito de curva. Mateo 25. Hay un ministerio en Estados Unidos de un judío convertido a Cristo. Valga la pena decirlo, no hay mesiánico, ¿cómo es? Judíos mesiánicos, eso no existe. O eres judío o eres cristiano, pero no, las dos cosas no funcionan. Los Gálatas trataron de hacer eso y Pablo los reprendió. No se puede juntar las dos cosas. Se dice ahí, es un ministerio que hay en Estados Unidos de un judío que se llama Sola Levitt, con doble T al final, que explica de manera maravillosa que así eran los matrimonios en el tiempo de Jesús, las bodas en el tiempo de Jesús. Entonces dice el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquel que no presta atención, hermanos, es un insensato. Y otras versiones dicen otras palabras más fuertes. Cambian lo de insensato por necio, por terco, por una cantidad de cosas. El que sigue el versículo dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo. Entonces no es que se les acabó, sino que no tenían aceite. Una lámpara sin aceite. El que sigue el versículo dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Sí, a veces nos dormimos, hermano. Pero tenemos aceite.
Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y se pusieron su maquillaje y su rubor y su cosa y todo eso. Y entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Ese aceite no se puede dar, no se puede compartir. Tienen que recibirlo del que lo da directamente, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras mismas, que la cuestión es personal. Pero mientras ellas iban, ¿sí? Hay muchos que están esperando, no, todavía queda tiempo, yo hasta el final. No, todavía, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. No se va a volver a abrir. Se cerró la puerta. No hay contactos ahí, no hay amigos que te ayuden, nadie te va a colaborar. Dile a Pedrito que tiene tanto ahí, tanta, háblale a fulano. No, se cerró la puerta, hermanos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo, de cierto os digo, no os conozco. Pero también lo esperaban. ¿Cuál era el problema? Que no tenían ¿qué? Lo esperaban sin aceite. Aquí hay muchos, o en la iglesia del Señor, hay muchos que están sentados supuestamente esperando al Señor, pero no tienen aceite con ellos. Fíjense, hermanos, que en Éxodo 27:20 dice que las lámparas del tabernáculo debían estar encendidas continuamente. Encendidas continuamente, en Éxodo 27:20. Y en Proverbios 13, en Salmos 18, versículo 28, dice así, Salmos 18, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, ¿quién es el que enciende la lámpara? Dios. Dios mismo es el que enciende tu vida, tu lámpara. Ahora, en Proverbios 13:9 dice, miren, complemento de las 10 vírgenes, Proverbios 13:9, ¿qué dice en Proverbios 13:9? La luz de los justos se alegrará. ¿Sí? La luz de los justos se alegrará, la lámpara encendida, mas se apagará la lámpara de los impíos. Con el aceite se ungían cosas, especialmente a los sacerdotes levíticos. El aceite simboliza, mis hermanos, la unción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Eso es lo que significa la unción del aceite. No podemos hacer ahorita un estudio extenso, pero pues ustedes tienen el deber y la obligación de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Los convertidos a Cristo, mis hermanos, tenemos la unción del Señor. Primera de Juan 2:20, por favor, leámoslo. Primera de Juan 2:20. Los convertidos al Señor tenemos la unción del Espíritu Santo, como las lámparas eran encendidas continuamente, el Espíritu Santo en nosotros continuamente está. Ahora, valga la pena decir algo, mis hermanos, voy a tomar aquí un paréntesis. Cuando el pasaje dice, apartaos de mí, nunca os conocí, este es el pasaje más fuerte para debatir aquella teoría de que la salvación se pierde. Porque el Señor está diciendo muy claro, nunca os conocí. O sea, no fue un ratito salvo y después no, y después otro ratito sí, no. El Señor dice, jamás te conocí. Entonces, la salvación es única, eterna y definitiva. Si eres convertido, no hay inconversión, eso no existe, hermano. ¿Estamos convertidos al Señor o no lo estamos? ¿Nació el niño o no nació el niño? Así de sencillo. La cosa es nacer. Eso es todo lo importante ahí. Entonces, ese pasaje lo he usado yo mucho para debatir ese punto. Y hasta ahí llegan, porque no tienen nada más que decir. Nunca os conocí. Es que el nunca significa toda la vida. En 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces nosotros tenemos la unción del Señor, tenemos el aceite del Señor. Las lámparas deben permanecer encendidas. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. Espero que estemos tomando lo que nos corresponde a cada quien, mis hermanos.
Cuando va uno a la panadería y dice, dame una concha, dame allí, dame allí. Que tú agarres la tuya, hermano, y que sepas qué hacer con ella y cuándo comértela. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¡Qué maravilla! Y el 36 dice, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¡Qué chulada! Esto es complemento de todo el pasaje de Mateo 25. Es una maravilla, mis hermanos. Es una maravilla. Las lámparas somos nosotros. Nosotros somos las lámparas. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Sí? Vuestra luz sea vista por todos los hombres, dice la palabra. Entonces somos la luz del mundo, hermanos. Los insensatos no son luz. No tienen aceite en sus lámparas. Tienen nada más una religiosidad escondida ahí, que no ilumina. Para nada, ¿no? ¿Cómo iluminaban los fariseos? No iluminaban. Eran tinieblas, eran legalistas, eran radicales. Pero los convertidos al Señor ahí en la palabra, cómo iluminó la que tocó el manto del Señor, cómo iluminó el hijo de la viuda de Naín, cómo iluminó el paralítico de Betesda, cómo iluminó Nicodemo. Nos sigue iluminando hasta el día de hoy. Cuando tu vida es luminosa porque tienes el aceite del Señor en tu vida, va a impactar a una cantidad de gente que no te imaginas, mis hermanos. Vuestras lámparas estén encendidas hasta la venida del Señor. Más te vale que estés encendido en Cristo, hermano. Encendido en el Señor. Bueno, no podemos servirle al Señor si no hay fuego, si no hay aceite, si no hay el mecanismo que me hace servirle, que es el Espíritu Santo. Los que tenemos a Cristo, tenemos el aceite del Señor. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Si no tienes el Espíritu de Cristo, por más que cantes, por más que dances, por más que toques, por más que leas, por más que vengas, por más comida que traigas, ojalá traigas, por muchas cosas, nada va a suceder. Estamos adornando un demoniecito. Es lo que estamos haciendo, hermano. Agarra bueno, ni qué voy a decir, que algunos tendrán un Tsuru y qué bueno que hay carro. Bendito Dios, pero ponle a un Tsuru unos rines de 10,000 pesos cada uno. Ponle un estéreo alemán bien poderoso y el Tsuru sigue siendo el Tsuru. Y el que te lo compre no le va a valer esos rines ni te va a decir, ¿sabes qué? Quítaselos. A mí no me interesa eso. Eso es lo que hacemos nosotros, o lo que hace la gente, nosotros no. El insensato que no tiene la lámpara del Señor en su vida. Podremos hacer 1000 cosas, hermanos, 1000 cosas para el Señor. Y tratar de vivir una vida aparentemente religiosa y puritana. ¿Sí? Pero sin aceite en nosotros, sin Cristo en nosotros, solamente recibiremos lo que el Señor dice. Apartados de mí, hacedores de maldad. También le acuña eso, hacedores de maldad, porque el religioso quiere ocultar sus cosas con la religión. Es un hacedor de maldad. ¿Sí? Algunos dicen, por ejemplo, hermanos, el convertido tiene un nuevo vocabulario. Algunos dicen, no, es que cuando me pasé del catolicismo al cristianismo, entonces no se ha pasado nada. Ha cambiado de religión nada más. Porque aún el venir aquí el domingo, mis hermanos, se te convierte en religión. Fíjate, tan cerca del Señor y caer ahí al final defraudado, confuso. Pero el pero eterno. Y resulta que el Señor dice, pues ni modo, no hay nada que hacer. Nunca te conocí, apártate de mí. Se cierra la puerta y ya no más. Y ya estuvo, ¿sí? Y ya estuvo.
Al cine te dejarán entrar cuando la película haya empezado. En la presencia del Señor, no. No. Entonces, mis hermanos, la moraleja del asunto es tuya, no es mía. Yo simplemente quería compartirles de la necesidad urgente que existe dentro de la iglesia del Señor, de los que nos llamamos iglesia del Señor. Porque hay una parábola de una fiesta de bodas donde el Señor invita a mucha gente y de repente hay alguien ahí sin vestido de boda. ¿Sí? Esa es la iglesia terrenal, porque al cielo no va a entrar nadie sin el vestido celestial. Pero la iglesia terrenal se cuela, no sé cómo se dice, cuela gente que no trae el vestido de boda, que el vestido de boda es el Espíritu de Dios. Y solo el Señor lo sabe y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Átenle de patitas y tírenlo allá al fuego. Al fuego. Fíjate nada más lo tremendo que es. Entonces, mis hermanos, este domingo puede ser el día de reflexión más grande en tu vida. Tómalo muy en serio, de verdad. Todos los días estamos despidiendo gente. Todos los días estamos despidiendo seres queridos. Todos los días se nos están yendo aquel. Vayámonos al lugar donde vamos a llegar. Llegó fulano, aquí lo conocemos. No donde nos digan: estás aquí en la puerta, no sabemos quién eres. Al otro lado, fíjate. Y ese es el punto, ese es el meollo del asunto, ese es el punto radical al que nos queremos referir. Lee la Biblia, confróntate contigo mismo, ponte en oración con el Señor, dile: Señor, revélame, ¿qué pasa conmigo realmente? El convertido ama aunque no lo amen, perdona aunque no le perdonen, evangeliza, habla de Cristo, le duelen las almas perdidas, no se aguanta sabiendo que, por ejemplo, su familia no conoce al Señor. Toma muy en serio el cielo y toma muy en serio el infierno. El convertido a Cristo sabe que este no es un mundo que nos espera, un mundo que viene. El convertido ama el hogar, ama la iglesia, ama la palabra. Todos los días se alimenta de ella. Todos los días. Y si en esta congregación se comparte constantemente el convertido viene. Porque ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta Biblia, hermanos, se llevó el drogadicto que aquí había. Esta Biblia, hermanos, se llevó el borracho que aquí había. Esta Biblia, hermanos, se llevó el adúltero que aquí había. Y yo hoy gozo de la presencia del Señor en mi vida porque Él me convirtió. Yo vivo para Él. Y sé que Él me conoce. ¿Te conoce el Señor? ¿O nada más Pedro y yo? ¿O nada más tus hermanos? ¿Te conoce Cristo Jesús? Los que están detrás de pantalla, reciban esta palabra con la misma seriedad que la estamos diciendo aquí en este recinto. Los invitamos a que reflexionen, a que se hagan un autoexamen y a que tomen en serio el encuentro con el Señor. Cristo pronto viene. No te quedes. Arrepiéntete de corazón y dile a Cristo que te cambie y Él lo va a hacer. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo.